Buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente acá en Jueves Libres. Seguimos con Matías Acenato. Le mandamos saludos a nuestra compañera Malvina Gareca, que sigue esperando a Selena, que se demora, se hace esperar, pero ya en cualquier momento viene Selena. Malvina va a ser nuevamente mamá y va a volver a Jueves Libres. Mientras tanto, acá con Malvina, con Matías, perdón. Próximamente con Malvina. Próximamente. ¿Cómo anda, Matías? Bien, bien, muy bien. ¿Todo ¿Vos? bien? Bien, bien. Acá estamos trabajando, analizando, impactados, como siempre, con lo que está pasando en nuestro país, en nuestra provincia. Seguimos analizando los graves problemas que está sufriendo nuestro país. Y ayer el INDEC publicó, dio a conocer unos datos que estábamos esperando muchísimo, porque el impacto que está teniendo la inflación en el bolsillo de la gente, lógicamente mueve otras variables de la realidad social argentina, y el INDEC ayer dijo cuánta gente está debajo de la línea de pobreza y cuánta debajo de la línea de indigencia en nuestro país. Sí, para que la gente pueda ubicarse un poquito, estar debajo de la línea de la pobreza es no alcanzar los recursos necesarios, no tener los recursos necesarios para cubrir la canasta básica total. Claro. Debajo de la indigencia, no tener los recursos necesarios para cubrir la canasta básica de alimentos, que el jueves pasado hablábamos de la variación que había tenido el costo de vida para las familias. Más de 100.000 pesos canasta básica total, más de 50.000 pesos una canasta básica de alimentos. Así es, esta es una de las formas de medir la pobreza y la indigencia, que es la que utiliza el INDEC, que tiene que ver con los ingresos, ¿no? Hay otras formas de medir pobreza que tienen que ver con servicios básicos, con niveles de vida, pero el INDEC desde hace muchísimo tiempo utiliza ingresos. Entonces, todos los meses, comparando el valor de los bienes y servicios que una familia necesita para vivir durante un mes, esto va variando y es lo que vos decís, Mati. El nivel de la línea de pobreza se ubicó arriba de los 100.000 pesos, ahí alrededor de los 100.000 pesos. Todas las familias de 4 integrantes que tienen ingresos inferiores a 100.000, 102.000 pesos están debajo de la línea de pobreza, y también se marca la línea de indigencia, que es la que dice cuántas familias están con dificultades para alimentarse todos los días. Exactamente. Y estos datos que dio el INDEC marcaron cuántas personas y cuántas familias y cuántos hogares, porque también toman como dato los hogares, están debajo de alguna de estas dos líneas. Sí hubo algunos datos significativos para analizar, para explorar un poquito más y para buscar alguna de las causas que seguramente tienen que ver con esta desigualdad que vivimos día a día en nuestro país y que obviamente también se vive a nivel mundial. Pero si tomamos los datos exactos de la cantidad de personas que están hoy bajo la línea de la pobreza, estamos hablando de un 36,5% de personas. 36,5% de personas. Exactamente. O sea, estamos en 46,5 millones de habitantes en la Argentina. Estaríamos hablando de 17 millones. Aproximadamente, sí. Si bien el INDEC lo que hace es tomar 31 aglomerados y son una magnitud de 30, 31 millones de personas, y nosotros a eso lo proyectamos, a la cantidad de habitantes que tiene nuestro país, es ese número que estás marcando vos, claro, que es altamente significativo. Sí, totalmente. 16 millones de argentinos y de argentinas, según el INDEC, que es el instituto oficial, se encuentran por debajo de la línea de pobreza en nuestro país. Esto significa que los ingresos que tienen esas personas, esos argentinos, esas argentinas, no le alcanzan para alimentarse, para adquirir vestimenta, para tener recreación, para tener educación. O sea, 16 millones de personas no llegan a fin de mes. Más de un 3%, perdón, más de un tercio de la sociedad hoy no tiene los recursos necesarios para cubrir esa canasta. Y de ese 36%, de ese 36,5%, como decíamos recién, un 8,8% debajo de la línea de la indigencia. 8,8% de los argentinos no comen todos los días. Exactamente. Eso así de duro y de gráfico es esta situación. Y detrás de esos números hay personas, que es lo que siempre decimos. Totalmente. 8,8% de los argentinos debajo de la línea de indigencia, 36% debajo de la línea de la pobreza. Un número impactante, un número que llama a la reflexión, a la dirigencia política, a quienes tienen los resultados
resortes para tomar decisiones y definir qué se va a hacer, cómo se va a avanzar. Pero todo esto claramente tiene que ver con una de las variables económicas que siempre analizamos acá en Jueves Libres, que no se resuelve, que no se logra darle en la tecla con las políticas públicas desde el gobierno nacional, que es la inflación. Sí, sí, y particularmente sobre los alimentos y los servicios. El propio INDEC marcó que hubo un aumento en el ingreso de las familias de un 29%, pero más del 32%, casi un 33%, fue el aumento del costo de vida. Es decir, siempre por detrás, los aumentos que consigue una familia, que se van consiguiendo por diferentes acciones, siempre por detrás de la inflación, ¿no? Del aumento del costo de vida. Y dentro de la inflación, porque la inflación mide bienes y servicios, ¿no? Pero uno de los mayores rubros, uno de los rubros que mayor inflación ha tenido en la Argentina en el último año, y diría en los últimos años, ha sido el precio de los alimentos. Por eso esto impacta de lleno en la cantidad de indigentes que hay en la Argentina, que no llegan a comer todos los días, y ese número ha crecido respecto al semestre anterior. Sí, esto toma el primer semestre de este año, comparado con el semestre anterior, hubo un aumento de los costos, del costo de vida. Lo que sí se ha marcado también es un pequeño descenso comparado con el primer semestre del año pasado en cuanto a la cantidad de argentinos pobres. Claro. ¿Sí? Sí hubo un aumento respecto de este semestre con el semestre del primer semestre del año pasado, hubo un aumento con respecto a los indigentes. Es decir, hay menos pobres pero más indigentes comparado con este mismo momento del año pasado. Claro, según el INDEC. Según el INDEC, ¿no? Menos pobres, pero más indigentes. O sea, hay menos gente en la Argentina que no llega a fin de mes. Datos que hay que tomarlos con pinza, ¿no? Porque con la inflación y con la vida diaria y con todo lo que sabemos es difícil. Seguramente del otro lado hay quien nos está mirando y dice, no, ¿cómo en este país con esta inflación, con el estancamiento que hay en los salarios que corren por detrás de la inflación, va a haber menos pobres? Bueno, según el INDEC, ha bajado la pobreza en la Argentina, pero ha aumentado la indigencia, y esto claramente tiene que ver con que los alimentos no detienen su marcha. Si la inflación es del 7%, en general los alimentos están en un 8%, están siempre por encima de la inflación general. Y eso repercute obviamente en la posibilidad de aquellos argentinos que están ahí al borde de acceder a la alimentación familiar durante todos los días. Estamos hablando de que el 8,6% de los argentinos no comen todos los días, una cifra impactante y que pega de lleno en las políticas económicas del gobierno nacional. Sí, y si a eso indagamos un poquito más, podemos hasta marcar algunos datos que el propio INDEC ha dado a conocer, que es que un 50,9% de las personas pobres son niños. De 0 a 14 años. Digo, la pobreza en la niñez está muy marcada en nuestro país. Siempre hablamos, más del 50% de los niños de nuestro país son pobres. ¿Por qué? Porque viven en familias pobres. Son circunstancias que, por más que avance el tiempo, la pobreza, la desigualdad termina heredándose cuando no existen políticas públicas que permitan el progreso, el crecimiento o la salida a flote de esas familias. Esto de que muchas familias dejen de ser pobres para que pasen a ser indigentes también marca que hay muchas familias que no han podido y quizás tenían la oportunidad de pegar ese salto y pasar la línea a la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Por la consecuencia de la pandemia en su momento, que ha atacado la economía y la situación sanitaria y social, pero también por esta inflación que no se detiene, a pesar de algunas acciones que intentan llevarse del Estado, pero que no están impactando o que no están llegando a donde tienen que llegar, que es a poder ponerle un freno al costo de vida de los argentinos. Sí, es un dato conmovedor. La mitad de los niños y niñas de la Argentina menores de 14 años son pobres. La mitad, el 50,9%, el 51% de los niños en la Argentina son pobres. Y es impactante, sí, porque... Si uno lo grafica, tenés dos niños, uno de los dos es pobre. Uno de los dos niños es pobre. Graficar así en esa imagen, sí, es lo que marca la realidad. Claro, 1 de cada 2 niños en la Argentina es pobre, es tremendo. Y el impacto de la pobreza en el resto de las franjas etarias es del 43%. O sea, cada 10, 4. En cambio, en los niños, cada 10 niños, 5 son pobres. Acá hay una situación social alarmante que hay que atenderla en forma urgente. Sí,
Y uno por ahí empieza a preguntarse si esto es simplemente esfuerzo de las familias, porque acá empiezan a impactar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo salís de la pobreza? No se trata del talento, no se trata del esfuerzo, no es que un niño sigue siendo pobre porque su familia es pobre porque se ha esforzado menos que aquel niño que ha nacido en un lugar mejor. No, ese chico nace con pesas en los pies que le cuesta mucho más progresar. Entonces esa desigualdad de base que no se termina de equilibrar, no se termina de romper con las políticas públicas, tiene estas consecuencias, donde un país tiene el 50% de sus niños bajo la línea de la pobreza y un 36% de argentinos en total que no pueden quizás poner un plato de comida todos los días en la mesa. Sí, no, es tremendo, tremendo. Esto ha generado ya un principio, había como una paz que veníamos viendo, ¿no? Había como un consenso entre los tres sectores que forman la coalición que gobierna nuestro país, que desde la asunción de Massa como ministro de Economía habían dicho, bueno, dejemos de pelearnos, estamos en problemas, pero estos datos de indigencia y de pobreza han generado ayer una reacción de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Fernández, que ha sido crítica, ¿no? Ha sido crítica, ha aparecido y ha dicho a través de su cuenta de Twitter de que el crecimiento de la indigencia en la Argentina requiere que haya políticas de Estado. Ella es parte del gobierno y pide políticas de Estado a su gobierno, esto es un poquito raro, en materia de frenar la inflación, sobre todo de los alimentos. Sí, a ver, si uno dejaría de lado las disputas políticas, que es lo que siempre pedimos, si uno dejaría de lado la grieta, si uno dejaría de lado los intereses partidarios, podríamos todos quizás estar avanzando en puntos de acuerdo, particularmente sobre esto, ¿no? Que los alimentos, que los servicios se frenen su escalada. Ayer, el jueves pasado hablábamos de esta ley que se quiere presentar, que se va a presentar en el Congreso de la Nación para congelar el precio de alimentos y de servicios, pero creo que es un punto central y que es transversal a todas las familias, a las familias de clase media, a la familia trabajadora, a la familia humilde, a la familia pobre, a la familia indigente. Es transversal poder generar políticas públicas activas, como ha pedido la presidenta, la vicepresidenta, en un gobierno del cual ella es parte, pero que también debería estar pidiendo a la oposición, que también lo pedimos nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, que es decir, dejemos de lado las disputas políticas, dejemos de ver quién es más o menos, quién levanta más o menos la bandera de su espacio político, y empecemos a pensar en la gente. Totalmente, totalmente. Esto, a ver, una solución, que el jueves pasado le contábamos que desde Libres del Sur se inició una campaña de juntas de firmas para que el Congreso de la Nación dicte esta ley que dice Matías, congelando por un año los precios de los alimentos. ¿Por qué esa campaña? Bueno, porque justamente la inflación está impactando mucho más en los alimentos que en otros rubros. Y eso es lo que ayer la vicepresidenta le reclamaba de alguna forma, sin nombrarlo, al ministro de Economía, Sergio Massa, diciéndole, che, acá los datos del INDEC nos están diciendo de que hay más indigentes porque hay cada vez más gente que no logra comprar los alimentos necesarios durante un mes para alimentar a toda la familia. Y le reclamaba de que hay que tener más cuidado, más precisión y más fuerza al momento de controlar los precios. Sí, sí. Y además, acá hay que poner también en valor la importancia por ahí de ciertos sectores que terminan ayudando a que esta crisis económica, particularmente con la falta de un plato de comida sobre la mesa todos los días, pueda ser más llevadera, menos dolorosa para las familias. La asistencia que puede realizarse, las ferias barriales que se realizan algunas veces para acompañar a los emprendedores, digo, son acciones que se van llevando adelante con el fin de poder acompañar de alguna manera a las familias cuando vemos que a veces no aparecen las políticas públicas necesarias, cuando vemos que quizás las discusiones que se dan no son las que deben darse. Entonces decimos, bueno, hay que empezar a acompañar esto, hay que llevar soluciones a las familias, hay que pensar en aquellos que hoy no pueden comer todos los días, aquellos que tienen que elegir entre pagar un servicio o pagar un alimento. Y creo también acá, Carlos, como aporte, el poder marcar que muchas veces se piensa en la economía del país como pensando políticas públicas que generen mayores ingresos a nuestras arcas, como es el aumento de las tasas de interés, para que la gente que puede ahorrar un poquito se vuelque al peso, pero que eso tiene un impacto directo en la economía de las familias, sí, que se vive endeudando con la tarjeta de crédito, y que ese aumento en las tasas, es decir, que cuando uno pone en banco plata, peso argentino, le va a pagar un poquito más,
La contracara de eso es que cuando uno no puede pagar toda la deuda de la tarjeta, también le va a costar un poquito más de interés, ¿no? Entonces, es bastante... van a las causas y no terminan yendo... Perdón, van a los efectos y no a las causas, los problemas. Sí, en definitiva acá lo que hace falta es una política fuerte desde el Gobierno Nacional en materia de controlar los aumentos de precios de los alimentos. Si no, cuando se den los datos de pobreza, de indigencia de este semestre que estamos viviendo, de este segundo semestre del año 2022, nos vamos a dar con esta triste noticia de que sigue subiendo la cantidad de familias que no comen todos los días en nuestro país y que en estos momentos ya alcanza, ya supera el 8% de la población argentina. Cuando hablamos de política contundente, hace falta que las dos grandes coaliciones políticas que hay en nuestro país digan, a ver, ¿cuáles son los temas sobre los cuales tenemos que trabajar y quizás ponernos de acuerdo? Bueno, uno de ellos es la inflación de los alimentos. Hay que parar la inflación de los alimentos porque sigue impactando de lleno en las familias, sigue generando indigencia, sigue generando desesperanza y desesperación en millones de argentinos y argentinas que no logran poner un plato de mesa todos los días, un plato de comida en la mesa todos los días. Ese es el gran problema. Y una medida contundente que hay que tomar hay que terminar con aquella parte de la inflación que tiene que ver con la especulación. El otro día en Tucumán mostraban un galpón lleno de azúcar, cerrado ahí, escondida el azúcar, sin declarar a nadie, que no se la vuelca al mercado especulando con el precio del azúcar. Y así si se inician investigaciones, no sabes si vas a encontrar especulación de este tipo con los alimentos y con los precios de los alimentos en una situación como esta, en distintos rubros. Hay que tener una contundencia y decir, este es el principal problema de la Argentina. A ver, la pobreza, la indigencia, vamos a ponernos de acuerdo y hay que tener algún tipo de coraje y de voluntad de enfrentar eso con medidas que tienen que ser contundentes. Sí, hay políticas que nos unen, claro que las hay. Hay que dejar de lado los egoísmos y los intereses partidarios, pero hay políticas que nos unen. Hay acciones que se pueden tomar desde el Estado para ir a confrontar a aquellos sectores que especulan, no con ganancias, no solo con sus ganancias, sino con la vida de la gente. ¿Por qué es eso? Se está especulando con la vida de la gente. Bueno, lamentablemente estamos en esta situación y por ahí uno ve por dónde van los intereses, y lo hablábamos el jueves pasado, por dónde van los intereses y las acciones de la política allá en Buenos Aires, de los referentes nacionales, quienes ya están pensando en la elección presidencial del año que viene, va por otro lado, no va por estos temas. Ojalá que esta iniciativa popular que se ha presentado, que se va a presentar en el Congreso, que tiene que ver con congelar los precios de los alimentos por un año, sea entendida, debatida y tomada como una prioridad para la vida cotidiana de los argentinos. Sí, acompañada por todos los sectores, nadie puede negarse a esto. Digo, no hay una razón lógica que no sea poder acompañar esto. ¿Y sabes cuál es también el gran problema que tenemos? La clase media, la trabajadora, no hay nadie que haga lobby por la clase media o los pobres. Los lobbies están para las grandes empresas. Cuando se discuten temas que les importa a la gente, los lobbies desaparecen. Así es. Bueno, Mati, estamos llegando al final de nuestra columna. Estos datos que llaman a la reflexión, pero los argentinos y las argentinas estamos reflexionando permanentemente. Debe llamar a la reflexión a quienes gobiernan nuestro país y debe llamar a la reflexión a la principal oposición que existe en nuestro país, que por ahí discuten temas que no tienen que ver con la vida cotidiana, que no tienen que ver con las necesidades concretas de nuestro país. Así que bueno, desde nuestro lugar pedimos esto y ojalá esto empiece a encauzarse en políticas concretas.